SER Podcast. Hola, buenas tardes. Éramos pocos y llegó el epidemiólogo chino. Roberto Isaías, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Tenemos de todo. La verdad que esta historia tan terrible de la pandemia no le falta un perejil. Hoy que ya sabemos con más precisión la mortandad provocada por el virus en 2020 y mientras continúa el debate y la cuenta atrás para quitarnos la mascarilla, al menos en la calle, bueno, pues ahora aparece una nueva teoría sobre el posible origen de esta pesadilla. Carne contaminada que habría llegado a China procedente de Estados Unidos. A ver, acudamos a los expertos. Rafa Vila San Juan, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por lo de experto. Rafa, recuerdo que es director de análisis y desarrollo del IES Global y además miembro de la Alianza por la Vacunación. A ver, es otra teoría, no sé si hay que marcarla en una guerra política entre países o tiene algún viso de poder ser real. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes, venga, ¿no? Venga. Claro, es que más que una teoría, es, yo diría que es una hipótesis, ¿no? Y tú decías, ha salido el epidemiólogo chino. Recordemos que en China hay magníficos epidemiólogos, sí, y que hay muy buenos epidemiólogos. También hay muy buenos comisarios políticos, ¿eh? No, tampoco lo desdeñemos. Y por lo tanto, aquí hay varias cosas. La primera, mientras hemos descifrado el genoma del virus prácticamente en 13 días se descifró, ¿no? Y se tardaron 333 días en tener una vacuna, un antígeno que funcionara para este virus, es decir, hasta que se puso en un brazo ya fuera de ensayos clínicos, todavía no sabemos cómo pasó el virus a la primera persona infectada. ¿Y algún día lo sabremos, Rafa? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, pero para eso es fundamental, porque digamos lo que digamos, lo que sí sabemos es que la primera persona infectada estaba en China. Hasta entonces ningún otro país ha reportado el tener alguna infección, ¿no? Lo cual no quiere decir que el virus no circulara por algún otro lugar. Lo cual no quiere decir que claro. el virus no circulara por otro lugar, aunque es verdad que tenemos o que hay diferentes elementos que se pueden analizar para saber si estaba circulando antes del tiempo en el que aparece un primer infectado, ¿no? Por ejemplo, las aguas fecales, por ejemplo, en fin, toda una serie de cuestiones que ya se están analizando en muchos países. Pero lo que es fundamental es que China juega un papel transparente en toda esta historia, ¿no? Porque no sabemos si el virus pudo aparecer a partir de un error de un laboratorio. No sabemos si pasó de un animal a otro animal y de ese animal a una persona. Sí sabemos, en cambio, y además esta semana ha habido una nueva aportación que parece bastante fiable, tiene evidencia por lo menos, ¿no? Que esta nueva tesis no la tiene todavía, por lo tanto llamémosle hipótesis. Se está analizando si los murciélagos tenían el virus originalmente o lo que vino a los humanos fue una variante, ¿no? Porque eso quiere decir que no pudo ser un murciélago, sino que tuvo que pasar a otro animal, que hubo una variante y que esa variante fue la que llegó a los humanos. Bien, se ha averiguado, después de un análisis exhaustivo de miles de murciélagos, que hay una variante muy similar, pero exactamente la misma no. Luego, en principio, todo está abierto. Y mientras todo está abierto, la confabulación es posible. Claro. Y claro, cuando hay una batalla Estados Unidos-China, donde unos dicen que ha habido un error de laboratorio y China esto le duele enormemente porque pone en entredicho su capacidad de información, sobre todo, porque un error, insisto, un error, no algo hecho voluntariamente, un error puede pasar en China, en Rusia, en España o en Estados Unidos. Lo importante es reaccionar sobre ese error. Chernobyl. Bien, ahí hubo un accidente. El problema fue el accidente, pero por otra parte el problema fue la falta de transparencia informativa que multiplicó el número de víctimas y que hizo mucho más largo el recorrido. Eso mismo podría pasar si se descubriera que es un error de laboratorio que se tapó. ¿Y tendría consecuencias para ese país si se demuestra que es un error y sobre todo que se tapó? Que se tapó. Tendría consecuencias a nivel científico seguro, es decir, pensemos una cosa, el laboratorio de Wuhan, por ejemplo, el laboratorio de virología de Wuhan es un laboratorio hecho con cantidad de recursos de países occidentales, recursos no económicos sino de conocimiento, y por lo tanto en esa colaboración científica que al final es absolutamente necesaria porque hay unas cosas que se pueden investigar en China, otras que no, porque además los coronavirus normalmente casi todos vienen de Asia, en fin, toda una serie de cuestiones que nos interesa a todos, pues harían que hubiera una falta de confianza y que por lo tanto se pusiera en entredicho si se puede dejar en estos países la capacidad de generar estos conocimientos, ¿no? Habría consecuencias. Ahora bien, lo importante sería saber hasta qué punto se ha manipulado ese error. Ya. Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Y ahí es donde sale esa famosa teoría de que quizás hubo 3 científicos que podían haber tenido COVID
antes de que aparecieran los primeros casos reportados de COVID. Pero todo es incondicional, ¿no, Rafa? Podría, quiero decir que no debería valer todo, cualquier cosa. Hablas de que hay epidemiólogos chinos, desde luego, de gran reputación, pero este señor debería decir, es de un lote de comida congelada que salió de tal sitio, en tal fecha, con este número de lote, con este número de expedición, porque si no, me parece que hablamos de forma muy gratuita, ¿no? Por mucho supuesto, que sea un epidemiólogo, y esto es una cosa muy seria. Por supuesto, y además os voy a decir otra cosa, es decir, y pongamos que fuera verdad. Bueno, que la congelación de la comida no genera un virus. ¿De dónde viene el virus? Claro, eso es. Entonces, en fin, nos quedamos exactamente en la misma pregunta. ¿Que haya venido de Estados Unidos en comida congelada? Bueno, pero ¿cómo se contagió a esa comida congelada? Ya. Pero si ha llegado por comida congelada, además se sabría desde hace tiempo, ¿no? No creo que la comida siga congelada, quiero decir. Estaríamos ante una nueva ocultación. Es que exactamente, no, es que además lo que está viniendo a decir es que se cree que hubo alguien que se infectó porque comió comida congelada que venía de Estados Unidos. Bueno. Sí, bueno, pero tú confías en que algún día conoceremos el origen de esta pandemia. Pues yo creo que sí, porque entre otras cosas, al final la epidemiología lo que hace precisamente es buscar hasta el último momento cuál fue el primer infectado, y eso lo tendremos que saber. Más preguntas, Rafa. Tercera dosis de la vacuna. Tercera dosis de la vacuna. ¿Nos la tendremos que poner en diciembre, sí o no? Porque cada vez hay más voces y oyes por aquí y por allá. En fin, ¿qué podría pasar? Tú y yo, Carlas, en teoría no. Lo digo porque hemos pasado el COVID y en teoría nos tendrían que poner solo una dosis. Por lo tanto, en todo caso nos tendríamos que poner otra de recuerdo. No. A ver, depende de muchos factores. Lo primero es cuánto dura la efectividad de las vacunas. Todavía no lo sabemos. Ya. Luego, si las vacunas bajan enormemente su efectividad del mes 6 o 8 al mes 12, pues quizás entonces haya que ir hacia eso. Lo segundo, para mí en estos momentos más importante, porque yo creo que la efectividad de las vacunas con la segunda dosis va a alargarse relativamente, por lo que estamos viendo, está bajando muy poco y por lo tanto yo creo que puede alargarse más, pero lo que sí podría afectar es que vinieran nuevas variantes más virulentas que bajaran esa eficacia. Claro. Entonces, Oye, por cierto, vaya palo con la vacuna alemana, con CureVac. Solo tiene, es el estudio preliminar, pero solo tiene, menos del 50% de la eficacia. ¿Cuántas dosis había comprado la Unión Europea de esta vacuna? 500 millones. 500 millones. Es una vacuna alemana, es en la que más se confiaba. A ver, tiene una serie de ventajas. Pero ¿y esa compra no está condicionada a que, por ejemplo, ahora que sabemos este resultado, se pueda retirar o no? No, en absoluto. Esa compra se hizo a riesgo, como se hicieron a riesgo toda la compra de todas las vacunas, que ese es el gran secreto por el cual muchas veces cuando hablamos del famoso tema de la temporalidad de las patentes, de ponerlas en exención durante un tiempo, es el gran secreto. Es decir, los laboratorios no han pagado estas vacunas. Quien ha pagado estas vacunas han sido los gobiernos que han llegado a los laboratorios a decirles, oiga, yo pago por anticipado y si no sale, no se preocupe que me como el riesgo de haber pagado por anticipado, ¿no? De todas formas, yo creo que CureVac tiene posibilidades de salir, lo que pasa es que se retrasará mucho. Era una vacuna muy interesante por varias razones. La primera es que utilizaba 3 veces menos antígenos que Pfizer y eso quiere decir que puedes producir 3 veces más y más rápidamente. Quizás por ahí venga un poco el fallo en la eficacia, ¿no? Y por otro, que no necesitaba una cadena de congelado, necesitaba estar entre 8 Oye, Rafa, que has dicho antes, a ti y a mí nos pondrían como mucho en diciembre una segunda dosis de recuerdo. No. ¿Por qué gente que ha pasado el COVID recibe 2 dosis? Porque hay casos, Porque está poco claro el protocolo. Fíjate que poco claro, mi mujer lo ha pasado, yo lo he pasado. Yo cuando fui me vacuné en el Clinic y no hizo falta que dijera nada. Pero mi mujer, que se vacunó en el CAP, tuvo que recordar y dice, oiga, que mi marido trabaja en esto y me ha dicho que solo recibo una. Ah, bueno, vale, pues si es así. Y ahora tenemos otro problema. Si lo dice su marido. No es muy tranquilizador eso. No, claro. Pero bueno. Y fíjate que ahora tenemos otro problema, ¿no? Que es que ahora ha salido el famoso pasaporte. Sí. Bien, pues en los que hemos recibido una dosis nos pone que hemos recibido una de 2. Y dices, no, un momento. Yo no he recibido una de 2, yo he recibido una de 1. Y no en todos los casos, porque tenemos una compañera que sí que lo pasó, por lo tanto solo ha recibido una dosis y ella tiene el pasaporte con pauta completa, habiendo recibido solo una. Exacto, por eso digo que hay ahí algunos aspectos administrativos que vamos a tener que ir puliendo porque no acaban de funcionar. Rafa, la última de esto, este es un consultorio, Luego abrimos otro sobre teletrabajo, que es muy interesante también porque se están acumulando los elementos de debate en este asunto, pero la última sobre tema COVID. Hoy publica en el periódico un artículo, Jordi Nieva Fenoll, que es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, donde mantiene que, pese a la evidencia científica, la obligatoriedad de las mascarillas fue básicamente para acostumbrarnos a que teníamos que llevarlas en interiores y que no hubiera sido necesario durante tanto tiempo
llevar mascarilla en la calle, ahora que estamos en la cuenta atrás para que la podamos quitar. Eso no es exactamente así. Eso no es quizás en el aspecto legal, lo desconozco si el aspecto legal se legisló aportando datos sobre la necesidad. No. La mascarilla en los espacios públicos, recordar un poquito toda la historia, se impone en el mismo momento en que se sabe que los aerosoles, es decir, las microgotas, transportan el virus y que por lo tanto está habiendo contagio en el exterior. Y en ese mismo momento se obliga a la mascarilla en el exterior. Luego, cómo se haya legislado o cómo se haya podido hacer es otra cuestión. Pero eso no es así exactamente y es bueno recordar ahora porque lo que hay que hacer para mantener o no mantener la mascarilla fuera es analizar riesgo-beneficio. Ahora mismo parece que podríamos, y hay bastantes beneficios para en algunas ocasiones pues sacarse la mascarilla, ¿no? Oye, ¿cuántas veces nos vamos por la calle andando y decimos, joder, si voy solo por ahí? Y no tanto poner fechas, sino fijar criterios para poderlo hacer, ¿no? Claro, ese es el criterio. El problema desde el punto de vista legal es que no puedes fijar todas las excepciones, porque lógicamente una persona que vuelve a las 2 de la madrugada por una calle solo, pues hombre, en teoría no necesitaría llevar la mascarilla, ¿no? Pero claro, eso regularlo tan pormenorizadamente es muy complicado. Ni eso, ni imagínate la España vaciada, donde en los pueblos pues la gente sale y no se encuentra nadie a lo mejor en todo su camino, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con mascarilla aquí? Si me da mejor respirar el aire. Muy bien, hasta aquí el consultorio COVID. Abrimos consultorio muy interesante sobre teletrabajo. Once I was a queen and then lost my crown. They tried to wash my brain, lost the battle against my will. They tried to steal my soul. They try to break my heart. They try to make a hole into my precious mind. A ver, noticias que se nos han acumulado en apenas unas horas. El Wall Street Journal cuenta que algunas startups de California prefieren mantener el teletrabajo a pesar de la reapertura y lo que se ahorran en gasto de oficinas lo invierten en viajes de aventura y vacaciones conjuntas en la playa para que los empleados se conozcan. Bueno, esa es una. Otra. La comentamos ayer con Santiago Niño Becerra, el CEO de Morgan Stanley, partidario, no muy partidario en este caso del teletrabajo, dice, si pueden ir a un restaurante en la ciudad de Nueva York, pueden entrar a la oficina. Vale. Otra, el gobierno británico está preparando un plan para evitar legalmente que las empresas puedan obligar a sus empleados a volver a la oficina. Están preparando una ley, ya veremos. Y cuarta noticia, es de aquí, Cataluña, la Generalitat va a recomendar en las próximas semanas, el trabajo presencial. La secretaria general de Salud ha hecho un llamamiento a normalizar la vida del trabajo. Bueno, tenemos debate, no solo con estas 4 noticias, sino desde hace tiempo, sobre los pros y los contras del teletrabajo, los límites, cómo regularlo, cómo gestionarlo, etcétera, etcétera. Así que también en este terreno hay que acudir a los expertos. Guillermo García, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Guillermo García es profesor titular de Derecho en la Universidad Internacional de La Rioja e investigador del grupo Trabajo Líquido y Riesgos Emergentes en la Sociedad de la Información. A ver, solo por agarrarnos a estas 4 noticias que apuntan en direcciones diferentes, ¿dónde estaría el pro y dónde estaría la contra de esto? Madre mía, bueno, es que las noticias que habéis señalado son muy diferentes y muy de medios de comunicación, muy noticiables, ¿no? Pero realmente, bueno, a mí me ha llamado la atención la noticia de la Generalitat de Cataluña, normalizar el trabajo. Me gustaría saber qué es el trabajo normal y es que a ver si es que el teletrabajo es algo anormal, ¿no? Es expresión literal, por eso lo he puesto casi, bueno, que va entre comillas, tenemos que normalizar el... Digo, no sé. Muy ilustrativo, sí. Sí, es que es un poco la concepción que hemos tenido. Claro, el problema que hemos tenido aquí en España ha sido quizás que el teletrabajo, la fórmula como ha venido en España de una manera forzada y obligatoria, que ya es algo totalmente contrario a la naturaleza del teletrabajo, que el teletrabajo es esencialmente voluntario. Entonces nos hemos quedado con una percepción tecnopesimista, o sea, muy negativa respecto al teletrabajo, tanto el legislador como... entonces, claro, yo creo que tenemos que abordar el teletrabajo como una realidad, como un fenómeno, como una nueva forma de trabajar, ni mejor ni peor, con sus ventajas y con sus inconvenientes, pero no verlo como algo anormal ni no normal. Es decir, en función del tipo de trabajo y en función de las personas, podrá ser un puesto de trabajo una persona teletrabajable o no, ¿no? Ya, profesor, porque, perdón, por la obviedad, que seguramente tal, pero ¿qué entendemos exactamente por teletrabajo?
Bueno, pues un trabajo deslocalizado, hay una deslocalización física respecto al lugar donde se desarrolla la prestación a través del empleo de nuevas tecnologías y claro, según como veamos, en una concepción jurídica o en una concepción más de organización del trabajo, con una cierta flexibilidad. ¿Pero con algún límite horario, por ejemplo? Sí, bueno, ahora mismo, tal como está en España regulado, sabéis que la regulación fue dictada en plena pandemia también. El decreto 28/20, ¿no?, que regula el teletrabajo, se dictó en plena pandemia, en septiembre del 2020, fue fruto del consenso social. Y claro, para llegar al consenso social lo que se tuvo que regular fue de una manera bastante incierta, con muchos vacíos, y como siempre lo procrastinamos un poco a lo que digan jueces y tribunales, ¿no? O la negociación colectiva. Entonces, en España, técnicamente, para hacer teletrabajo tenemos que hablar de una fórmula regular de teletrabajo de un 30% de la jornada. Rafa, que te oía por ahí resoplar. No, yo lo que iba a decir es que efectivamente creo, no lo sé, profesor, pero yo creo que después de la experiencia que hemos vivido de 1 año y medio, nosotros, por ejemplo, en mi organización, aceptábamos el teletrabajo y lo hacían pues un 2%, un 3% de la gente, entendiendo por teletrabajo que un par o 3 de días pues no estás en el lugar de trabajo a la semana, ¿no? Alguno que además está deslocalizado, pues eso, ¿no?, en el medio de la selva y que tiene su investigación allá y que evidentemente seguirá ahí porque su puesto de trabajo está en el medio de la selva. Pero viendo la experiencia que tenemos, yo creo que la gran ventaja que podemos aprender y que podemos incorporar es el equilibrio, ¿no? Es decir, el teletrabajo ha venido para quedarse, pero no solo, porque tiene ventajas también el tener una parte presencial. Claro, por supuesto. Es decir, yo creo que la solución, como en casi todo en la vida, está en un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, según qué tipo de actividad y según qué tipo también de trabajador, pues se pueden establecer pues 4 y un día. De hecho, ya había muchos sectores que ya se estaba trabajando 4 días presenciales y un día en teletrabajo. La banca, por ejemplo, era uno de los sectores que lo hacían, ¿no? Pero pues 3 y 2 días, 2 y 3, es decir, se puede gestionar un poco para lo que son los factores de socialización del trabajador, pues no se pierdan, ¿no? Con la cultura de empresa, 2 o 3 días por semana, uno. Yo creo que al final se acabará con una fórmula híbrida, porque yo creo que a los trabajadores ni les gusta totalmente teletrabajo, pero también ven las ventajas, ¿no? Claro. Bueno, hay puntos muy importantes, no sé si pendientes aún de regulación, como la autoorganización, cómo se reparten los gastos asociados al teletrabajo, etcétera, etcétera. O sea que lo que yo entiendo, profesor, es que queda todavía mucho camino por desbrozar en esto. Claro, muchísimo. Al final se llegó a una regulación de mínimos para lograr el consenso, pero se trasladó toda la problemática un poco a la negociación colectiva. Claro, la negociación colectiva tiene que haber un acuerdo y dentro de cada sector, pues el marcar los gastos, qué es lo que entra o qué es lo que no entra, pues es complejo, es complejo, y ahora pues es una cuestión ya de llevarlo a la regulación en el ámbito de la negociación colectiva. Claro, y después hay mucho que trabajar en el hecho de superar una cuestión cultural. Ahí en el comunicado de la Generalitat creo que quedaba claro. Quiero decir que aquí todavía se premia en un país como este el presentismo. No somos muy productivos, pero nos pasamos muchas horas en la oficina. Y superar 8 horas de oficina, ¿no? Sí, como mínimo. Superar eso, yo creo, cambiar el chip, eso me parece muy difícil, ¿no, Guillermo? Claro, es que es una cuestión, yo soy jurista, pero cuando hablo con compañeros o en charlas y tal, siempre hablo que necesitamos unas políticas públicas transversales, pero casi culturales, en el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar ese concepto del presencialismo, que lo que tenemos, todavía siguen existiendo muchas empresas donde el trabajador quiere llegar un poco antes y marcharse el último, ¿no? O está esperando a que los compañeros se vayan porque parece ser que es el... Y yo creo que tenemos que cambiar un poco la percepción de hacer, de lo que era el clásico hacer, a lograr, es decir, ir un poco más hacia objetivos. No me refiero a destruir las relaciones laborales, sino un poco a actualizarlas, ¿no? Es decir, vamos a tratar de no pagar tanto, de no valorar tanto el número de minutos y de horas que trabajas como aquello que logras y que consigues, ¿no? Pero ahí, profesor, nos ayudan por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Porque yo el otro día estuvimos revisando nuestras políticas para el teletrabajo y me volví a acordar que tenemos que justificar las horas que estamos en la oficina. Esto se sigue haciendo, porque esto hay una ley que obliga a decir cuántas horas estás en el trabajo. Sí, y además el sistema de registro que
que se implanta es un registro, incluso valen registros telemáticos, pero también valen registros manuales de firma. Todavía si según a qué comercio, a qué oficina vas, ves a los trabajadores firmando la hora de entrada y la hora de salida con los minutos para comprobar, ¿no? Yo creo que eso, el lugar donde se desarrolla la prestación a través del empleo de nuevas tecnologías y claro, según como veamos, en una concepción jurídica o en una concepción más de organización del trabajo, con una cierta flexibilidad. ¿Pero con algún límite horario, por ejemplo? Sí, bueno, ahora mismo, tal como está en España regulado, sabéis que la regulación fue dictada en plena pandemia también. El decreto 28/20, ¿no?, que regula el teletrabajo, se dictó en plena pandemia, en septiembre del 2020, fue fruto del consenso social. Y claro, para llegar al consenso social lo que se tuvo que regular fue de una manera bastante incierta, con muchos vacíos, y como siempre lo procrastinamos un poco a lo que digan jueces y tribunales, ¿no? O la negociación colectiva. Entonces, en España, técnicamente, para hacer teletrabajo tenemos que hablar de una fórmula regular de teletrabajo de un 30% de la jornada. Rafa, que te oía por ahí resoplar. No, yo lo que iba a decir es que efectivamente creo, no lo sé, profesor, pero yo creo que después de la experiencia que hemos vivido de 1 año y medio, nosotros, por ejemplo, en mi organización, aceptábamos el teletrabajo y lo hacían pues un 2%, un 3% de la gente, entendiendo por teletrabajo que un par o 3 de días pues no estás en el lugar de trabajo a la semana, ¿no? Alguno que además está deslocalizado, pues eso, ¿no?, en el medio de la selva y que tiene su investigación allá y que evidentemente seguirá ahí porque su puesto de trabajo está en el medio de la selva. Pero viendo la experiencia que tenemos, yo creo que la gran ventaja que podemos aprender y que podemos incorporar es el equilibrio, ¿no? Es decir, el teletrabajo ha venido para quedarse, pero no solo, porque tiene ventajas también el tener una parte presencial. Claro, por supuesto. Es decir, yo creo que la solución, como en casi todo en la vida, está en un punto de equilibrio, ¿no? Entonces, según qué tipo de actividad y según qué tipo también de trabajador, pues se pueden establecer pues 4 y 1 día. De hecho, ya había muchos sectores que ya se estaba trabajando 4 días presenciales y 1 día en teletrabajo. La banca, por ejemplo, era uno de los sectores que lo hacían, ¿no? Pero pues 3 y 2 días, 2 y 3, es decir, se puede gestionar un poco para lo que son los factores de socialización del trabajador, pues no se pierdan, ¿no? Con la cultura de empresa, 2 o 3 días por semana, 1. Yo creo que al final se acabará con una fórmula híbrida, porque yo creo que a los trabajadores ni les gusta totalmente teletrabajo, pero también ven las ventajas, ¿no? Claro. Bueno, hay puntos muy importantes, no sé si pendientes aún de regulación, como la autoorganización, cómo se reparten los gastos asociados al teletrabajo, etcétera, etcétera. O sea que lo que yo entiendo, profesor, es que queda todavía mucho camino por desbrozar en esto. Claro, muchísimo. Al final se llegó a una regulación de mínimos para lograr el consenso, pero se trasladó toda la problemática un poco a la negociación colectiva. Claro, la negociación colectiva tiene que haber un acuerdo y dentro de cada sector, pues el marcar los gastos, qué es lo que entra o qué es lo que no entra, pues es complejo, es complejo, y ahora pues es una cuestión ya de llevarlo a la regulación en el ámbito de la negociación colectiva. Claro, y después hay mucho que trabajar en el hecho de superar una cuestión cultural. Ahí en el comunicado de la Generalitat creo que quedaba claro. Quiero decir que aquí todavía se premia en un país como este el presentismo. No somos muy productivos, pero nos pasamos muchas horas en la oficina. Y superar 8 horas de oficina, ¿no? Sí, como mínimo. Superar eso, yo creo, cambiar el chip, eso me parece muy difícil, ¿no, Guillermo? Claro, es que es una cuestión, yo soy jurista, pero cuando hablo con compañeros o en charlas y tal, siempre hablo que necesitamos unas políticas públicas transversales, pero casi culturales, en el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, tenemos que cambiar ese concepto del presencialismo, que lo que tenemos, todavía siguen existiendo muchas empresas donde el trabajador quiere llegar un poco antes y marcharse el último, ¿no? O está esperando a que los compañeros se vayan porque parece ser que es y yo creo que tenemos que cambiar un poco la percepción de hacer, de lo que era el clásico hacer, a lograr, es decir, ir un poco más hacia objetivos. No me refiero a destruir las relaciones laborales, sino un poco a actualizarlas, ¿no? Es decir, vamos a tratar de no pagar tanto, de no valorar tanto el número de minutos y de horas que trabajas como aquello que logras y que consigues, ¿no? Pero ahí, profesor, nos ayudan por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Porque yo el otro día estuvimos revisando nuestras políticas para el teletrabajo y me volví a acordar que tenemos que justificar las horas que estamos en la oficina. Esto se sigue haciendo, porque esto hay una ley que obliga a decir cuántas horas estás en el trabajo. Sí, y además el sistema de registro que
que se implanta es un registro, incluso valen registros telemáticos, pero también valen registros manuales de firma. Todavía si se asegura que comercio, a qué oficina vas, ves a los trabajadores firmando la hora de entrada y la hora de salida con los minutos para comprobar, ¿no? Yo creo que eso es un anacronismo y que deberíamos un poco adaptarnos. Ahora tenemos la ley, el decreto del teletrabajo, lo bueno que es que es... Os he comentado lo malo, ¿no? Que es un poco ambigua, incierta, pero también lo bueno es que es muy amplia y que a través de la negociación colectiva y a través de la negociación sectorial se pueden ir concretando y ir avanzando un poco en políticas. Para esto yo creo que tanto patrón... Sí, perdón. No, te quería hacer dos preguntas muy concretas. Sí. Primero, ¿se puede llegar al 100% del teletrabajo? Porque estamos hablando de un teletrabajo parcial hasta ahora. Y en segundo lugar, ¿se puede obligar al trabajador a teletrabajar? Porque a lo mejor un trabajador dice, mire, es que vivo en una casa de 40 metros cuadrados, solamente tenemos un dormitorio y un salón y estamos teletrabajando, mi mujer, mi hijo en la universidad y yo. Entonces, ¿se puede obligar, incluso con el riesgo de, si no aceptas esto, te despido? No, el 100% es posible, se puede pactar, y el teletrabajo lo que tenemos que partir es de que es voluntario, totalmente, para empresa y para trabajador, totalmente. Hay un punto de la legislación que a mí me parece un poco curiosa, ¿no? Porque el legislador dice, en el caso del teletrabajo, el teletrabajador y la empresa, bueno, pues en el acuerdo tienen que marcar la zona habilitada que tiene en su casa para el teletrabajo. Y claro, yo pienso, bueno, es que aquí el legislador está pensando que tenemos todos 150 metros, ¿no? Para habilitar una zona. Es que a veces no tienes zona para habilitar, teletrabajas donde puedes, ¿no? En el salón, en la... pero sí, no te pueden obligar. Ese punto es muy importante. Profesor Guillermo García, muchísimas gracias por asomarse a la ventana, ¿eh? Muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes, adiós. La Ventana, con Carlas Francino. Micah, get your head out of your ass. You look so sad today. He's gone, but it's still warm outside the garden instead. But it's not 'cause you won't try. And the places where we used to sit belong to you and I. Forever they belong to you and I. Forever, even if we die and no one ever knew they were the places where we used to sit, they belong to you and I. Aquí seguimos asomados a la ventana como cada tarde, Roberto, Isaías y un servidor, y hoy tomando café con Rafa Vila San Juan, que está en Radio Barcelona. Oye, a mí este consultorio del teletrabajo me ha interesado muchísimo porque creo que persisten muchas dudas y que veremos todavía cosas que no creeríamos, ¿eh? Que el debate está abierto y que, mira, si un gobierno como el británico está preparando una ley para evitar que las empresas intenten obligar a sus trabajadores a teletrabajar o a no teletrabajar, tanto vale una cosa como otra, pues yo creo que es un debate interesante. Que, por cierto, cuando hablamos del teletrabajo y hablamos de la España vacía, bueno, esa es una de las soluciones. Hemos comentado en multitud de ocasiones lo de profesiones concretas, oficios determinados que permiten, bueno, instalarse en mitad de un pueblo. En Soria. Exacto. Por ejemplo, tú tuviste la experiencia, ¿no? El corresponsal de New York Times, efectivamente. ¿No? Bueno, pues hoy tenemos una historia que da todavía otra vuelta de tuerca. Es una búsqueda de soluciones a la España vacía desde una perspectiva de género. Me explico. Angüés, que es un pueblecito de Huesca con menos de 400 vecinos, está actualmente gobernado íntegramente por mujeres. Y tiene, sí, efectivamente, un plan de nuevos negocios, de nuevas ocupaciones para combatir el fenómeno de la despoblación. Nos lo cuenta nuestra compañera de Radio Huesca, Pilar Tardío. Soy Arminia Ballestil Miguel y formo parte de la agrupación de electores de mujeres por el municipio de Angüés. Soy María de Marco. Mi nombre es María Jesús Agustín Lisa. Soy concejala del municipio de Angüés, Belillas y Vespen. Y estoy en la agrupación de mujeres por el municipio de Angüés. Estamos muy contentas y solamente nos presentamos para trabajar por el pueblo. Hace 2 años, Herminia, María Jesús y sus otras 5 compañeras que forman parte de este partido cambiaron el rumbo político del municipio ostense de Angüés. Con Herminia Ballestín a la cabeza, consiguieron hacer historia en las elecciones de 2019, siendo el primer y único ayuntamiento de la provincia de Huesca gobernado por una formación femenina. María de Marco
concejala. Cuando nos presentamos tampoco teníamos en la cabeza gobernar así como estamos haciéndolo ahora, pero se nos ha dado la oportunidad y yo creo que la acogida ha sido buena. En 2019 rompieron barreras y este 2021, pasado el ecuador de su legislatura, quieren volver a hacerlo. El reto está ahora en luchar contra la despoblación. Hace 100 años Sangüés contaba con 1.020 habitantes. Hoy en día no llegan a los 300 asentados de todo el municipio y por ello han puesto en marcha un proyecto para facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes. Hasta el próximo 17 de julio, María Jesús García, técnico de vivienda, asesorará a los interesados en alquilar o comprar una casa o solar en este municipio. Desde su difusión hace unas semanas ya se empiezan a ver los frutos. Ya han comenzado a darse inscripciones, ya esta semana de hecho ya hay cita para que las personas interesadas en este caso en comprar puedan ver vivienda, ya se está dando ese movimiento. Patricia y Pedro decidieron cambiar Valencia y Murcia por la provincia de Huesca. Su trabajo como forestales les trajo hasta aquí y hace un año a Angüés. Siempre han vivido en el medio rural y ahora se han asentado aquí con ayuda de la formación que lidera Herminia Ballestín. Su intención es formar una familia. Siempre hemos vivido en pueblecitos. Yo desde que me fui a la zona de Jaca he estado viviendo siempre por pueblos pequeñitos y la verdad es que pues es lo que buscaba también. Eso, los trabajos los tenemos aquí y este pueblo está muy bien comunicado, tiene servicios que nos gustan, tenemos puertos, tenemos cosas que hacer por aquí, vamos. Y otros, como Angelines y Antonio, llevaban toda la vida en Barcelona, aunque su pueblo de siempre, como dice Angelines, es Sangüés. En 2018 regresaron y ellos lo tienen muy claro. Solamente eso que vienes de comprar, con las bolsas llenas y aparcas en la puerta, es que vamos, es que ya solamente eso, acostumbrada en Barcelona, ahora donde venga, vueltas para aquí, vueltas para allá. Bueno, esto es una de las cosas, ¿no? Pero te podría decir 1000. Bueno, ¿qué os parece esta historia? Una historia fantástica. Oye, a lo mejor hay algunos oyentes que en estos momentos se están planteando cómo es posible que con una ley de paridad que tenemos, que obliga en las listas electorales a tener un mínimo de representación cada sexo del 40 y un máximo del 60, ¿cómo es posible que en una localidad pueda haber un gobierno solamente de mujeres? Bueno, es porque la ley tiene una excepción. En localidades inferiores a 3.000 habitantes o en islas inferiores a 5.000 habitantes, porque claro, a lo mejor no hay tanta gente como para conseguir esa proporción 40-60, ¿no? Pues fíjate que yo pensaba que porque precisamente lo que estamos intentando es llegar a la equidad de género, que en el caso de que fueran mujeres no había problema, ¿no? Si son todo mujeres, pues mira, ya vamos avanzando. En otros sitios no se llega ni a la cuota. Ya, no, pero la excepción es esa, es solamente numérica. No, a mí me parece sensacional. Y fíjate una cosa, el teletrabajo yo creo que va a poner en valor a todo el territorio en España. Sí. Porque va a haber muchísimo extranjero que diga, con este clima, con estas condiciones, con esta vida, que tienes mar a nada, a un tiro de piedra. Bueno, en Barcelona más fácil que en Madrid, pero bueno, tampoco está tan lejos en Madrid. Lo contaba ayer Jesús Sánchez desde Málaga. Exacto. Claro. Es la oportunidad para poner en valor... Hombre, y con mi sueldo danés y con el nivel de vida en España, quiero decir, es verdad, eso se nota mucho también, ¿eh? Lo primero que habrá que hacer para eso, Rafa, es que la cobertura tecnológica, por llamarla así, en la España vacía, sea como tiene que ser. Y no como ahora, ¿no? Que hay zonas extensas de una oscuridad, en fin, prácticamente absoluta. El teletrabajo lo estamos sufriendo, lo estamos viviendo en nuestras propias carnes ahora, pero digamos, lo llevamos sufriendo hace tiempo con los teleoperadores, ¿no? Que te puede llamar un teleoperador desde Costa Rica en nombre de una compañía española. Ese teletrabajo ya existe. Al de la India lo detecta rápido, que todavía se le ha quedado un poquito el acento y dices, bueno, tranquilo, si quieres hablamos en inglés. Oye, ¿queréis que abramos otro consultorio? Venga, ya vamos, va. El próximo lunes comienza oficialmente el verano y el verano, entre otras muchas cosas, es un tiempo propicio para las ideas y para las ocurrencias y para los retos virales. Algunos están bien. ¿Os acordáis, por ejemplo, del mójate por la ELA? Sí. Tenías que grabarte tirándote un cubo de agua fría por encima, donar a la fundación y nominar a otras personas para que hicieran lo mismo. Muy bien. Es un reto claramente positivo. Otros no tanto. Hace un par de veranos se puso de moda salir del coche en marcha y ponerse a bailar en mitad de la carretera. Grabarlo todo, sobre todo, para que se vea. Bueno, este año está aflorando en TikTok, ahora que está muy cerquita el verano, está aflorando la moda de hacerse tatuajes solares. Me explico. Esto consiste en ponerte crema de protección por todo el cuerpo, pero dejar la silueta, el contorno que tú deseas que quede diferenciado gracias a la fuerza del sol y que sea un tatuaje, digamos, particular, singular. A mí me parece lo que me parece.
pero como yo no soy nadie para opinar sobre esto, saludamos al doctor Miguel Sánchez Viera, que es coordinador del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica y además director del Instituto de Dermatología Integral de Madrid. Doctor Sánchez Viera, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Encontraría usted algún argumento, alguna coartada para no decir que esto directamente es una animalada? Realmente no. Y además, quien quiera hacer eso puede hacerlo con un maquillaje o con un dibujo, sin necesidad de ponerse en riesgo. A mí lo que me sugiere esta práctica, que en fin, hay que insistir en que no es nada deseable, me sugiere que no tenemos aún suficiente conciencia colectiva de los peligros del sol. Y mira que llevamos tiempo y años con campañas, con advertencias, ustedes cada verano, cada temporada, pim, pero no acaba de cuajar o no acaba de llegar a todo el mundo esto, no sé qué pasa. Es cierto, y es que es general en todo el mundo occidental, pero en países como el nuestro, en países mediterráneos, donde tenemos muchas horas de sol al año y donde tenemos una cultura lúdica en relación a la vida, pues al aire libre, al sol, a actividades tan placenteras como estar en una terraza al mediodía tomando un aperitivo, o estar en la playa, o estar al aire libre haciendo deporte. De alguna manera asociamos esa exposición al sol a vitalidad, a placer, pero tampoco somos conscientes de que no todo es así, de que hay un límite y que a partir de ese límite además pues podemos tener consecuencias que vemos a veces al cabo de muchos años. Bueno, déjame recordar a los oyentes, por si hay algún despistado, que según la Asociación Española contra el Cáncer, un tercio de los diagnósticos de cáncer son de piel. O sea que esto yo creo que solo con este dato ya sería suficiente para movilizar a muchos. No sé si son negacionistas o ignorantes, que todos lo hemos sido alguna vez, porque yo me pongo el primero en la fila. Yo hasta hace, 15, 20 años a lo sumo, o incluso un pelín menos, lo de ponerme crema de protección no me lo habían enseñado. Pero bueno, en fin, pero fíjate, el mundo cambia y las cosas se transforman, ¿no? Ahora oí hablar al doctor. Claro, ahora oí hablar al doctor de los riesgos en un país como el nuestro y me estoy planteando que, así como la conciencia de si vas a la playa, bueno, pues normalmente la gente ya se pone la crema, nos tendríamos que poner la crema también en cualquier día de verano, sencillamente porque vamos a salir a la calle a dar un paseo o a tomar una cerveza. Sí, totalmente. El sol no entiende si estamos tomando una cerveza en una terraza o estamos en la playa caminando o dándonos un baño. Realmente lo que es peligroso, lo que tiene consecuencias es la exposición continuada. Si esa exposición continuada se va a hacer estando en una terraza o se va a hacer estando en la playa, es exactamente igual. La zona que tengamos expuesta de nuestra piel a esa radiación solar va a sufrir consecuencias. Por supuesto, si va a ser una exposición breve de 5 minutos, de 10 minutos, mientras caminamos de un lugar a otro en la ciudad o en el campo, donde sea, la consecuencia es mínima y eso es, estamos perfectamente, nuestra piel se adapta perfectamente. El problema es cuando vamos a estar 1 hora, 2 horas, y en 1 hora además en la que recibimos mucha radiación solar. No es lo mismo una barbacoa en casa de unos amigos, por ejemplo, ¿no? Eso es. Sí. No, y es lo que acabáis de decir, es cierto, un poco en nuestra psicología colectiva entendemos que tomar el sol es tumbarnos en la playa o en la piscina a tomar el sol, pero caminar en bañador por la misma playa, por la misma piscina, ya no es tomar el sol. Pero bueno, eso ni nuestra piel ni el sol entienden esa diferencia que nosotros hacemos. Y en nuestra psicología colectiva, yo entiendo lo que decía Francino, que algunos que somos de una generación que hemos visto a nuestras madres, nuestras tías sobre todo, broncearse poniéndose aceite de oliva encima y limón, pues que todavía tengamos una idea un poco distorsionada. Pero los jóvenes que están en TikTok, que se van a poner a hacer eso ahora, me parece que sí que tienen información ya suficiente, ¿no? Sobre... Sí, pero es curioso porque este tipo de noticias y este tipo de difusión viral a través de las redes, donde tiene precisamente mucho impacto, es en sectores de la población que quizá todavía no tienen esa madurez para valorarlo, ¿no? Entonces, realmente donde tiene impacto es entre chicos y chicas de 14 años, de 15, de 16, donde es gracioso ver a su ídolo, a su persona de referencia en las redes, que se ha hecho un tatuaje al sol, y realmente lo que ha sido ese tatuaje ha sido una quemadura al sol, pura y dura. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, doctor. ¿Toda la piel del cuerpo es igual de sensible? ¿O las piernas son más, digamos, resistentes, pues no sé qué, el pecho? No, básicamente
desde el punto de vista de resistencia a la luz ultravioleta, que me imagino que es a lo que se refiere, o la radiación solar. Sí. Básicamente es igual. Las diferencias vienen dadas sobre todo por la cantidad de un pigmento que forma de manera natural nuestra piel, que es la melanina, que todos hemos oído hablar de ella, que es la que tenemos, la que se nos forma cuando estamos morenitos y la que no tenemos cuando estamos blancos en pleno invierno. Entonces, hay zonas del cuerpo, como pueden ser las piernas o los brazos, que están durante más meses al año descubiertas y pueden tener un nivel de melanina más alto que otras, como puede ser la espalda o el abdomen, que están menos expuestas al sol, menos horas, y han desarrollado menos cantidad de melanina, aunque esa cantidad de melanina se va adaptando. Entonces, fundamentalmente depende de eso. En general, nos quemamos más rápidamente en las zonas donde no estamos morenos, donde no hemos estado protegidos habitualmente. Muy bien, doctor Sánchez Viera, muchísimas gracias por estas recomendaciones en La Ventana. Un placer. Adiós, buenas tardes. A ver, pregunta para los tres, Isaías, Roberto, Rafa. ¿Esta música es música para compartirla en plan familiar? Claro. ¿Esta que está sonando? Por supuesto, sí. Lo tenemos claro, estamos seguros. Seguro, tiene su momento. Tiene su momento, efectivamente. Bueno, por si existe alguna duda, este sábado a las 6 de la tarde en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, se va a celebrar el concierto Ídolos, que organizan los 40 Classic y Rock en Familia, que consiste precisamente en eso, en un atracón de música de Amy Winehouse, Madonna, Bruce Springsteen, los Beatles, los Rolling Stones, U2, David Bowie, Bob Dylan, etcétera, 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 para compartir en familia. Hombre, esto va dedicado básicamente, me imagino, a los niños, para meterles en la cocorota este veneno de la música de una época y con un ritmo determinado. Pero para salir también de dudas, hemos invitado al coordinador de 40 Classic, Amon Tapias, para que las resuelva todas. Bon, buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿A quién se le ocurrió esto? Esto es una idea original de Podium Podcast, de Alfonso Cardenal. Sí. Y bueno, es el primer podcast, ¿no?, que surge con la unión de Podium y de los 40 Classic. Y bueno, es un poco un homenaje a lo que tú decías, ¿no?, a los niños, que ningún niño le pregunte a su padre quién era Elvis, ¿no? No, el otro día, ¿te acuerdas, Isaías, con el ex-nazi? El que ha escrito el libro, que le preguntó con 14 años a su padre, oye, Hitler, ¿quién era? Bueno, esto que pasó en algunos terrones, que no se repita en la música, ¿no? Eso es, sí, sobre todo además es un poco con todo lo que hemos pasado, pues necesitamos un poco trasladar también a los niños, ya no solo por los podcasts, que son los cuentos pues narrados por Leonor o por Miguel Ríos. Esto déjame contarlo porque yo creo que muchos oyentes no lo saben. Ídolos, que es el título, el nombre del concierto de mañana, es además el nombre de una colección de podcasts que ha hecho Alfonso Cardenal, donde, por ejemplo, Freddie Mercury y el increíble viaje del niño de las maletas, narrado por Zahara. Elvis, el niño que se convirtió en rey, narrado por Jimmy Barnatán. Patti Smith y el hada de los sueños, narrado por Eva Amaral. Bueno, y así unos cuantos más. Es una colección maravillosa. Son unos cuentos, además, que explican muy bien el papel del artista y muy bien narrado por los artistas, que además se emocionan en muchos casos porque están contando la historia de la música. Es la historia de la música contada por protagonistas hacia los niños. Y han funcionado muy bien, sobre todo de cara a esos niños. La idea un poco de Ídolos del espectáculo es, ya que estos locos bajitos lo han pasado tan mal durante este año y nosotros no podemos otorgar medallas, pues lo que otorgamos es tratar de pasarlo una tarde maravillosa para los pequeños y para los más grandes. Pero hay un oso, ¿eh? Hay un oso en el espectáculo. Hay un oso. A ver, explica eso. Oso Rosendo es el narrador. Oso Rosendo. Eso es. El Oso Rosendo es el narrador, luego con Rock en Familia, que son los que llevan la nave, son unos profesionales maravillosos. El oso es el que explica un poco, es el que narra la historia, porque al final creemos que los niños van a atender mucho más a una mascota y van a sentir mucho más que les hable una mascota que les hable Guillem Caballé, por ejemplo, que no lo van a entender. Entonces, además Guillem habla muy alto. Eso es, habla muy alto. Guillem suele hablar muy alto siempre, ¿no? Sí. Rafa, ¿tú has tenido experiencias de este tipo, de compartir con tus hijos, a esa edad, que está comentando Mon? Esta es la pregunta que iba a hacer, iba precisamente en ese sentido, ¿no? Niños sí,
pues poníamos música y bueno, pues más o menos iban tirando, ¿no? La pones en el coche naturalmente cuando vas de viaje y todo eso. Ahora adolescentes, cuando ya son, en fin, tienen una cierta edad, el otro día que puse a Lou Reed, ¿no? Que hace pues ya un tiempo que se nos fue, y puse el Walk on the Wild Side, mi hijo, pues de 20 años me dice, papá, pero esto es ópera. Anda. Coño, pues si lo considera ópera, estamos muy lejos. Haberle dicho, sí, ópera rock. Sí, es cierto, claro. Es cierto. No sé, es lo que iba a decir, es decir, a los niños es más fácil, con los adolescentes nos costaría un poquito más hacer un festival así, ¿no? Porque tienen sus propios registros. Sí, sobre todo además es Bohemian Rhapsody, que estará presente, es también una forma de cambiar la historia de la música, pero sobre todo es que los más pequeños y los no tan pequeños, porque al final esto ya es un problema que llevamos arrastrando ya no solo de niños de 8, 10 o 12 o 16, es que nadie puede no saber quién era Elvis. Exacto. O sea, ningún niño le puede preguntar a su padre quién era Elvis. ¿Y tenéis estudiado por qué a los niños les gusta tanto la música de los 80? Pues yo creo que es... Bueno, aquí hay 80 y 60 y 70, pero sí, no, pero lo digo como referencia. Pero seguramente sea por los ritmos por la melodía, que hay en los 80 y los 90, que son 4x4 mucho más. Eso es. A partir del 2000 todo cambia mucho, pero el 80 y el 90 sí. Una melodía muy reconocible, ¿no? Entra y luego también a base de oírlas. Son canciones que llevamos oyendo sus padres toda la vida. El baby boom se lo ha puesto a los padres. Me parece un eslogan fantástico como subtítulo para el concierto de mañana. Ídolos, para que nadie tenga que preguntar quién era Elvis. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Y para que ningún niño se crea que Elvis era hermano de Isabel Preisler. Acabas de romper un mito. El de Isabel. Mañana a las 6 de la tarde en Vista Alegre, Ídolos. Montapias, muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias a vosotros. Y felicidades por la idea. Muchas gracias. Rafa, cuídate. Igualmente, yo me apuntaba, mañana. Pues vente. Ven. Ahora ya se puede viajar. Sí. No tienes excusa de toque de queda, ni de restricciones, ni de nada. Para allá que llevo la mochila. Venga, un abrazo. Un abrazo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.